Bueno, buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a seguir con el estudio en el libro de Efesios. Y hoy vamos a empezar con el capítulo 4 e iremos leyendo del versículo 1 al 16. Efesios 4, versículo 1 al 16. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? ¿Tienen? ¿Sí? Pues vamos a empezar a leer. Dice así la palabra del Señor, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Bueno? A partir de este capítulo que vamos a comenzar en esta mañana, estaremos hablando y estudiando el tema práctico de la Iglesia, el tema práctico de cada creyente. Estuvimos viendo los 3 primeros capítulos que se trata de la doctrina, ¿no?, de la teología, ¿no?, de la teoría también. Pero ahora Pablo, desde el capítulo 4 hasta el finalizar el libro de Efesios, nos va a hablar ya de la aplicación práctica para nuestras vidas, de cómo debe de ser un creyente, ¿no? Vimos anteriormente en los 3 primeros capítulos que estábamos como muertos. Éramos seguidores de lo mundano, que vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero lo bueno, que Pablo no se queda ahí. Sigue diciendo: pero aún, siendo como erais, y siguiendo el camino que seguíais, y dejaros llevar por los deleites y por vuestra mundanalidad, pero aún siendo pecadores, Dios, por su gran amor y misericordia, nos dio a su Hijo Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y eso lo hizo en la cruz, y eso lo hizo por gracia. Gracia, como todos sabemos, y no sabemos, es un regalo inmerecido de Dios. Y eso lo debemos de tener claro, que nosotros éramos pecadores, que no nos merecíamos nada, y mucho menos algo tan grande como la salvación. Algo tan grande como que un día
estaremos en el reino de los cielos con Él. Eso lo debemos de tener claro por lo que vamos a seguir estudiando, que nosotros no nos merecíamos nada y que no fue por obras, no fue por obras. Aquí desgraciadamente ciertas religiones se fijan, bueno, todas las demás religiones, diría yo, que creen alcanzar una salvación o algo, siempre es por obras, haciendo algo. Pero no es por obras. Podemos leer en el Efesios 2, del 4 al 5, por ejemplo, lo dice bien claro, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? Por gracia sois salvos. En el 1.7 dice lo mismo, dice: en quien tenemos redención, que es en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según el que las riquezas de su gracia. Y eso es algo que debemos de tener claro como vida de la vida nuestra de creyentes. Él ha traído por su sacrificio, en el 2.16, vamos a leer, 2.16, dice así: y mediante la cruz reconciliar, eso es lo que hizo Dios, Jesucristo, Dios en la cruz, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella los, ¿qué dice, hermanos? Las enemistades. Gracias, porque no lo veo, porque subrayé aquí mal. Las enemistades. El Señor Jesús, por medio de lo que hizo en la cruz, ya trajo la unidad. Él ya trajo la unidad. Los creyentes somos un cuerpo. Y Él lo hizo. Nosotros no tenemos que hacer nada para producir dicha unidad. Esa unidad en medio de la iglesia. Porque no es algo de nosotros. Es algo que ya Dios hizo. Él ha creado un pueblo, una familia. Pero lo que sí debemos hacer es perseguir esa unidad como una meta. Un claro ejemplo lo tenemos en los matrimonios. ¿Qué pasa con los matrimonios? Una vez que ya dan el sí quiero, que tienen un pacto primeramente con Dios y siguiente con su pareja, ¿no? Ahí se convierten, como dice la palabra de Dios, en una sola carne. Pero el matrimonio no debe quedarse ahí. Eso ya produce la unidad, ¿no? Pero el hombre, tanto como la mujer, deben trabajar juntos para preservar, para desarrollar y para fortalecer esa unidad. Pues igual con la iglesia. Somos uno en Cristo, la unidad ya está. Somos uno en Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y vamos, después ya de esta introducción, digamos, vamos al versículo 1, que primeramente Pablo dice que preso en el Señor, ¿no? Él estaba preso por los romanos. Pablo estaba preso por los romanos. Estaba preso por causa del Evangelio. Estaba preso porque estaban enfadados los judíos, porque estaba evangelizando, dando el Evangelio a los gentiles, ¿no? Él fue primero a los judíos no quisieron saber nada, fue a por los gentiles, eso no gustó nada a los judíos, a los fariseos, de que se iría al lado, al bando de los cristianos, ¿no? Y fueron en persecución una y otra vez con él, hasta que acabó ahí preso con los romanos, preso a causa del Evangelio. Pero me encanta, como dice Pablo, no dice preso de los romanos, no dice preso por culpa de los fariseos, dice, como en el 3:1 antes y ahora en el 4:1, dijo prisionero de Cristo, preso en el Señor. Él está diciendo, yo estoy prisionero, pero ojo, no del Imperio Romano, sino por Cristo, por designio de Cristo. Yo me debo a Cristo. Él lo tenía muy claro. Él era de Cristo por gracia y servía a Cristo por gracia. Y dejó todo por basura por Cristo y porque estaba en Cristo.
y porque quería estar con Cristo, ¿no? Más adelante en el fallecimiento, ¿no? Él anhelaba, ¿no? Que si perdía la vida no le importaba, porque sabía que iba a estar con su amado Cristo. Sigue diciendo, os ruego que andéis, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Hemos empezado la introducción diciendo que antes éramos pecadores y que ahora por el sacrificio de Cristo somos cristianos. Y aquí Pablo está diciendo y nos está diciendo, comportaos como lo que sois. Así de simple, comportaos como lo que sois. Ese verbo, sois, somos cristianos, no. ¿Por qué digo el ser y no el hacer? Porque el cristianismo no es una serie de normas ni de reglas. Y uno las cumple, digamos, antes y como que lo ve Dios, qué bueno se ha portado. Veo que él va a la iglesia, veo que él va a las reuniones de oración, veo que él va a los estudios, que va a los institutos bíblicos, que está en un seminario apuntado, que está estudiando la palabra, qué bueno, le va a dar el privilegio de ser cristiano. No, no es una serie de normas ni de reglas. Repito, por Jesucristo, por medio de lo que hizo en la cruz, a través de nuestro arrepentimiento, somos cristianos. Es por lo que somos, nunca por lo que hacemos. Porque incluso lo que hacemos, dice su palabra, que las buenas obras las puso Él de antemano. Es que no son ni siquiera nuestras las buenas obras. No son ni siquiera nuestras. Vamos a seguir. El cristianismo es que éramos pecadores, Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, y por medio de eso, el arrepentirnos es lo que trae. Al arrepentirnos nosotros actuamos, pero por agradecimiento. No para ganarnos nada con el Padre, no para ganarnos nada con Dios, sino que estamos tan agradecidos con el Señor Jesucristo, con lo que ha hecho por nosotros, que actuamos bajo esos frutos, ¿no?, de agradecimiento hacia Él. Dice, ahora sois cristianos, ahora vuestro andar en la vida, en tu día a día, debe ser muy diferente como andabais antes. Antes de ser cristianos andábamos de una manera, cada uno sabe sus pecados, sus tentaciones, sus luchas. Bueno, más que sus luchas, cuando éramos pecadores nos dejábamos llevar directamente, ¿no? Sabemos. Pero ahora debe ser muy diferente como andabais antes. Y me gustaría que el hermano Alejandro buscaría Romanos 12 y leería versículo 1 al 2. Y me gustaría, hermano, si podría leer también, después del hermano Alejandro, primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2.6. Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Sí. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese versículo último que acabamos de leer, ese a mí me marcó. Hizo ¡bum! Porque es algo fuerte, dice. Primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2.6. O sea, el que dice ser cristiano debe andar como anduvo Cristo. Eso es tremendo. Porque Cristo fue perfecto, ¿no? Un gran ejemplo. Pero hay un dicho en España, ¿no?, que cuando tú conoces al hijo de alguien por sus formas de caminar, por su forma de hablar o por su físico, ¿qué se dice? De tal palo hasta la astilla. Así debe ser el cristiano. Cristo fue de una forma, tuvo un caminar, tuvo su carácter, de tal palo, tal astilla. Que cuando nos vean a nosotros, cuando oigan nuestro hablar, cuando oigan nuestra forma, cuando vean nuestra forma de comportarnos, digan, estos son cristianos. Estos son cristianos.
Estos son de su Padre Cristo. Dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, ¿no? Debemos de andar en Él. Él es el camino. Y también nos dice Pablo, como es digno de vocación. O sea, ¿qué es digno de vocación? O sea, vivir conforme a lo que hemos creído, ¿no? Pablo dio la doctrina en los 3 primeros capítulos anteriormente, del 1 al 3, y dice ahora, vive conforme a lo que eres. Vive tal cual conforme a lo que eres, a lo que has creído, ¿no? El cristianismo no es solo teoría, no es solo conocimiento, no es solamente apuntarte a un seminario o instituto como yo y llenarte la mente de doctrina, de teología, ¿no? No es solamente hinchar la cabeza, ¿no? No, porque algunos yo he visto que mucha doctrina, son más cabezones que otra cosa, pero no, es saber tener de una manera equilibrada la teoría con la aplicación práctica. No es meramente conocimiento, el conocimiento no hace nada. Supuestamente los fariseos tenían mucho conocimiento, tenían las escrituras y se las sabían de pe a pa, pero en su práctica dejaban mucho que desear, ¿no? Lo que hemos aprendido en nuestra práctica es eso, lo que se está diciendo. Aplicar la teoría a nuestras vidas, vivir de una forma coherente. Sigue diciendo en el versículo 1, con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Eso está en el 2.16. Dice en Efesios 2.16. Y mediante la cruz, como hemos dicho antes, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hemos sido llamados a ser un solo cuerpo, a ser una sola familia. Y en el 2:20 al 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, para ser que un templo santo en el Señor. Hemos sido llamados a ser un cuerpo, hemos sido a ser llamados en santidad. O sea, el ser santo no significa ser perfecto, no significa tener 2 alitas de ángel, ¿no? Y una aureola aquí. El ser santo significa que ahora mismo, desde que la obra hizo Jesucristo en la cruz, estamos separados para Dios. Y esto lo especifico porque vamos a ver lo que significa, y estamos viendo lo que significa ser miembro de una iglesia local. Aquí la religión que más de moda, vamos a decirlo de esa manera, es la religión católica. Yo desde pequeñito me crié en la religión católica. Pero la religión católica, aparte de otras cosas, solamente quiero inferir en un punto. No hay miembro de una iglesia local, como dice en la Biblia. Porque aquí en España tú entras a misa, que no lo llaman, tú entras a misa y sales como has entrado. No tienen comunión los unos con los otros. No tienen una relación los unos con los otros. No se suelen ayudar los unos a los otros. Entran, a lo mucho se saludan, escuchan la misa, hacen sus plegarias y una vez que terminan se van y se acabó. Eso no significa ser miembro de una iglesia local como Jesucristo nos demanda y nos pide. Y en el versículo 2 vamos a ver y nos preguntamos, ¿y cómo es digno? ¿No? ¿Y cómo es digno para ser uno miembro de una iglesia local? ¿No? ¿Cómo es digno para uno ser cristiano? ¿Cómo es digno para seguir preservando esa unidad? Y aquí Pablo nos está dando 4 atributos. Humildad. Humildad es que en tu vida la prioridad como cristiano sea, lo primero, Cristo. Cristo. Lo siguiente, los demás. Y por último, tú. Y por último, tú. Y me gustaría, Filipenses 2, 7 al 8,
Evelyn, ¿puedes buscar Filipenses, por favor? 2, 7 al 8. Hernando, Filipenses 2, versículos 7 al 8. Hermano Hernando, Juan 13, 14 y 15 versículos. Capítulo 13, versículos 14 y 15. Alejandro, Hechos 20, 35. ¿Ya? Un momento, Hechos 20, 35. Proverbios 3, 28. A mí sí, a mí es que me gusta dar Biblia para corroborar que lo que digo es así. El día que no utilice la Biblia, preocúpense. ¿No? Porque significará que más que la palabra de Dios habrán sido mis pensamientos. Y también está Mateo 22, 37 al 39, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Evelyn, hermana. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Está hablando de Cristo. Estos dos primeros pasajes que vamos a ver está hablando de Cristo. Un gran ejemplo. Que esto igual no nos puede entrar a la cabeza, pero un gran ejemplo. El Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios del dueño del oro y de la plata, el Dios que lo controla todo. Él decidió bajar, descender a la tierra y humillarse. Y si Él lo hizo, creo que nosotros deberíamos hacerlo con más razón. Juan 13, por favor, Hernando. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me acuerdo que los discípulos estaban en peleas a ver quién era el de sentarse a la derecha, ¿no? En el cielo. Cuando estén, ¿quién se sentará a tu derecha, no? Y Jesús en su vida práctica le dio una lección de humildad a cada uno de sus discípulos, ¿no? Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Proverbios 3, 28. Proverbios 3, versículo 28. 28. Okay. No digas a tu prójimo, anda y vuelva, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén. Y luego la siguiente es Mateo 22, 37 al 39, que no vamos a mirar. Pero nos hemos dado cuenta que primero, Cristo es un gran ejemplo. Y segundo, que no se trata de nosotros. No. Hemos dicho que si somos cristianos debemos de andar como Él anduvo. Intentar ser como Él. Él es nuestro gran ejemplo. Mateo 11, 29, voy a buscarlo. Vamos a leerlo. Él es nuestro gran ejemplo. Aquí dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, ¿no? Hemos dicho dos atributos, hemos hablado de la humildad, ¿no? Y la mansedumbre. Ahí tenemos un ejemplo. Y no como el mundo nos enseña, ¿no? El mundo que nos enseña, primero tú y ya, si eso, los demás, ¿no? Si alguien tiene un móvil bueno, el otro tiene que tener un móvil mejor, ¿no? O por lo menos el mismo, le da envidia. Yo sé el caso de unos amigos, que me acuerdo que uno se compró un coche, ¿no? Y pues al día siguiente, es que no tardaron, al día siguiente
otro amigo se compró el mismo coche de diferente color. Y otro se compró el mismo coche, o sea, los tres andaban con el mismo coche de diferentes colores, ¿no? Y en el trabajo también pasa, ¿no? Si asciendes, no te preocupes, ¿no? O sea, mejor pisoteando al compañero, ¿no? Para ascender. Eso es lo que enseña el mundo. Pero no. Cristo nos enseña que debemos ser humildes y mansos. También dice mansedumbre, ¿no? Mansos. En Mateo 11:29 ya lo hemos leído. Mansedumbre significa amabilidad, ¿no? Ser amables, ser apacible. También significa agilidad, una fuerza, ¿no? Fuerza bajo control. Ser manso significa desarrollar o forjar un ambiente de paz ahí donde estamos, ¿no? Ahí donde estamos, vamos, que se puede, digamos, convivir con nosotros. Luego dice, otro atributo es soportándoos con paciencia. Uy, terminamos la predicación aquí mejor, ¿no? Soportándoos con paciencia. Esto es difícil. Esto es difícil, ¿no? Pero yo creo que Pablo no nos diría todas estas cosas si no sería fácil. Porque si algo es fácil, ¿para qué no lo va a decir? Si algo va a salir ya de nosotros, no hay necesidad, ¿no? Pero dice, soportándoos con paciencia. Esto no significa, como muchas veces en el mundo, o muchas veces hemos hecho, lo aguanto. No le hago nada, pero lo aguanto. Eso no significa soportar con paciencia, ¿no? Es aguantar con longanimidad. Aguantar alegremente por mucho tiempo. Esperar perseverando en algo, con constancia. También es, puedo regresar una ofensa que se me ha hecho, pero tomo la decisión de no hacerlo. Puedo regresar esa ofensa, pero no lo hago. Otro atributo que nos dice es amor. Y aquí habla de un amor ágape. De un amor sacrificial. Espera, me gustaría que lea, que tengo aquí en los apuntes. Gálatas 6:2. ¿Alguien me pudiera buscar, antes de seguir con el amor, el pasaje de Gálatas 6:2? Y el primero que lo tenga, por favor, que lo lea. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso es soportándoos con paciencia. Cuando tu hermano está cargado, cuando tu hermano está pasando por dificultades, es echarte literalmente a tu hermano a los hombros y caminar con él. Y caminar, ¿no? Por él. Ayudarle, soportar sus cargas también. Amor. Aquí habla de un amor ágape, de un amor sacrificial, que no espera nada, que no espera lo suyo, ¿no? El amor, el capítulo más famoso del amor, ¿no? Sabemos, es Primera de Corintios 13, ¿no? No vamos a leer, pero es un amor sacrificial. Y no es solo hacer todas estas cosas que estamos diciendo, sino también Dios ve cómo hacemos estas cosas, ¿no? Porque es de nuestro corazón cómo sale la actitud con que hagamos lo que debemos hacer. Pero doy gracias a Dios, ¿no? Porque yo leo estos versículos y más adelante, y para mí, no sé si les ha pasado cuando han leído la Biblia, son como golpes a uno, ¿no? Como puñetazos a uno que le duele, ¿no? Y nos quedamos como los dibujos animados que todos hemos visto de pequeño, ¿no? Que está como el pollito medio mareado con sus estrellitas así, ¿no? Cuando nos habla Dios y nos golpea tan profundo. Pero doy gracias a Dios que menos mal que no es por nuestras fuerzas todo esto, sino que el Espíritu Santo nos ayuda porque son frutos de Él. Y eso estamos en Gálatas. Por favor, búsquenlo, Gálatas 5, versículo 22 al 23. Ahí verán que... 22 al 23. Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Son frutos del Espíritu Santo para nuestra vida. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso siempre lo digo. No intentemos luchar por nuestras fuerzas ni hacer cosas por nuestras fuerzas. Porque yo lo he vivido en mi práctica en el pasado. Y lo que uno hace es desfallecer, desmoronarse y querer rendirse. Y como hemos leído también antes, las cargas hay que entregárselas a Cristo. A Cristo. Versículo 3 dice, solícitos. Solícitos es buscar, perseguir, esmerarse, procurar activamente. Dice solícitos, en guardar la unidad. Hemos dicho que nosotros no generamos unidad, pero sí debemos guardarla y de una forma apreciada. Déjenme decirles y soltar que nosotros, siendo pasivos, viniendo a la iglesia y, por ejemplo, sentarnos en el asiento y ya está, eso no genera unidad. No. Es como un buen estudiante en un instituto o en una universidad. Por ir a clase y calentar el asiento no te hace buen estudiante, ¿no? Tienes que estudiar, abrir el libro y prepararte, ¿no? El ser un cristiano práctico de día a día no es solamente venir aquí y sentarse y calentar el asiento, ¿no? Hay que guardar esa unidad, preservar esa unidad. Porque tristemente, y esto es lo que más fácil hacemos dentro de las congregaciones, es a veces perder la unidad. ¿Y cómo se pierde la unidad? Pecando. ¿Pecando? Por orgullo, ¿no? Suele pasar dentro de las congregaciones, por orgullo, por nuestro egoísmo de mirar nuestro propio ombligo, ¿no? Por rencor al hermano porque me ha hecho algo y ya lo veo de forma diferente y se la tengo guardada, ¿no? Pero eso no es. Cuando habla de unidad, lo vamos a ver desde el versículo 4 al versículo 6. Es estar de acuerdo, todos juntos. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos da dones y la capacidad para la unidad, ¿no? Lo espiritual nos une. No me gustó esa frase. Lo espiritual nos une. La carnalidad nos separa. Lo espiritual nos une. La carnalidad nos separa. Y vamos a ver cuál es también la unidad, ¿no? Versículo 4 empieza con una esperanza. Esa esperanza es la de que un día estaremos en el reino de los cielos con Dios, con Jesucristo, ¿no? Eso es lo que deseamos todos, ¿no? Por eso es lo que predicamos, ¿no? Por eso deseamos que la gente se convierta. No porque queramos tener una gran cantidad de personas aquí y porque seamos muy majos y luego pasemos un buen rato juntos, con alegría, o porque el café de Alejandro sepa bueno, ¿no? Intentamos predicar y evangelizar a otras personas porque queremos y amamos a esas personas para que sus almas sean salvas. Porque sabemos, por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, que una vez después de la muerte hay dos caminos. Hay dos caminos. Y son eternos ambos aquí. Aunque algunas sectas se propongan decir lo contrario. Son eternos. Ambos caminos son eternos. Uno es el cielo y otro es el infierno. Otro es Dios y el otro es Satanás. Y por eso rogamos, oramos por las almas perdidas. Por eso evangelizamos. Y por eso estamos aquí. Y por eso tenemos esa esperanza. Porque el día que muramos, se acabó la enfermedad, se acabaron los problemas, se acabaron el tema de mala economía, ¿no? El de tener agujeros en los bolsillos, ya. Se acabó todo eso. Porque estaremos junto a nuestro Padre Celestial. Esa es la esperanza, ¿no? Que un día estaremos adorándole, glorificando su santo nombre. Le daremos gloria, ¿no? Y una frase que aprendí y me gustó, que le preguntaron, ¿qué es dar gloria a Dios? Y respondió esta hermana, dar gloria a Dios es dar el lugar que a Él le corresponde. Dar el lugar que a Él le corresponde, ¿no?
Romanos 5:1-5, esa cita, ¿no? Él unió a los judíos y a los gentiles en un cuerpo. Versículo 5 sigue diciendo, tenemos un mismo Señor, que es Jesucristo. Una fe, ¿no? La que tenemos depositada en Él, en quien hemos creído. Un bautismo, ¿no? Que es el morir y resucitar, ¿no? El de estar identificados con Cristo, ¿no? El bautismo de las aguas, ¿no? No es solamente, como algunos piensan, un chapuzón, no, en el agua, no. Es el simbolismo, ¿no? De morir y resucitar con Cristo, de identificarse en Cristo. Pero también se dice que y cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Hermano, me gustaría que leerías 1 Corintios 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Tenga las Biblias abiertas, que yo soy así. 1 Corintios 12, 13. Porque por solo un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 6. Seguimos. Como acabo de decir, todas las cosas que nos unen son espirituales. ¿No? Me gusta esa frase. Y todas las cosas carnales son las que nos separan. Sabemos lo que hay en el mundo perfectamente, ¿no? En el mundo hay muchos prejuicios, ¿no? Ya desde bien pequeño. No sé dónde se sacan. Bueno, sí, del pecado que llevamos los unos de herencia, ¿no? Ya se empiezan que si eres delgado o demasiado delgado, hay prejuicios, que si eres gordo, que si llevas gafas, que si eres demasiado alto o demasiado pequeño, ¿no? Yo estaba hablando con el hermano Alejandro, antes de que viniese, que nosotros entre amigos teníamos motes, y en España tenemos motes y apodos, y a veces tristemente, a ver, lo hacemos para meternos los unos con los otros, para lanzarnos las puñitas, ¿no? Puñitas que llamamos aquí, pero realmente somos muy prejuiciosos en la sociedad. También, no solamente por nuestro aspecto físico, como he dicho, alto, pequeño, gordo, sino también por la etnia que uno sea, o la raza que uno sea, o el color de piel que uno sea, o si eres pobre, o si eres de una familia adinerada. Pero maravilloso es Cristo. En Cristo somos uno. Un solo cuerpo. Eso no significa individualismo e ir por libre, ¿eh? No es lo mismo. Somos uno. Unidad en la diversidad. Unidad en la variedad. Es perfectamente eso. Compatible, ¿no? Aquí cada uno podemos tener nuestras virtudes, podemos tener nuestros defectos, nuestros gustos y demás cosas, ¿no? Fuera, si somos realistas, igual no nos hubiéramos juntado. Si no tendríamos a Cristo en nuestra vida, probablemente igual no nos hubiéramos juntado. Porque igual nuestros gustos musicales son diferentes, nuestros gustos en los deportes igual son diferentes. Hay gente que le encanta viajar, le apasiona viajar. Hay otra gente que le encanta estar en casa, ¿no? Hay gente que le gusta ver un partido de fútbol y a otras personas pues prefieren hacer senderismo, no sé. Igual no nos hubiéramos juntado, pero gloria a Cristo lo que hace. Que personas de diferentes lugares, de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes gustos, de diferentes bolsillos también, ¿no? Ahora uno que tenga más, otro menos, ¿no? Nos ha unido, ¿no? Y eso es motivo para darle la gloria al Señor. Yo me acuerdo cuando estuve recientemente en Guatemala, y es algo que me dijo el pastor allá de Jessica, que es verdad, que al haberme visto por primera vez, había una comunión
tan íntima en nosotros que es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Que a veces eso, con un mismo familiar, no nos pasa. Y era la primera vez que me conocían. Y hubo ese feeling, digamos, ¿no? Con esa persona. Y era la primera vez. Apenas sabía nada de mí. Nunca nos habíamos visto. Pero eso solamente lo puede hacer Cristo, ¿no? Y déjenme decirles, no me voy a meter con otras iglesias también, ¿no? Que Dios las bendiga, que hagan su obra, pero a mí me gusta esta iglesia. Y las iglesias así lo voy a decir. Porque hay chilenos, porque hay estadounidenses, porque hay gente de Cuba, de Rumanía, de Colombia y de otros países. Hay otros que solamente hay rumanos, que solamente hay africanos, que solamente hay de diferentes nacionalidades, ¿no? Pero déjame decirte que en el cielo no hay diferencia. En el cielo no es así. En el cielo somos todos iguales. Y esa es la realidad, la del cielo, llevarla a la tierra, llevarla aquí. Versículo 7, vamos a seguir. Dice, a ver, capítulo 4. En el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno, inmerecidamente, nos han regalado, Jesucristo nos ha regalado por lo menos un don. Por lo menos un don. A cada creyente es dado algún don de la gracia, ¿no? Para, como he dicho antes, para que se ayuden los hermanos, nos ayudemos mutuamente. Todo se da según Cristo le parezca a Él. De otorgar un don o dos dones que a cada uno diferentes, ¿no? Él nos dio una gran medida de gracias particularmente a través del don del Espíritu Santo. Somos un cuerpo, pero hemos dicho que hay diversidad dentro del cuerpo, hay variedad. Y eso claramente lo podemos ver a los que nos gusta el fútbol. A mí me apasiona el fútbol, antes mucho más. Ahora he crecido, me estoy dando cuenta un poco el negocio que es, pero me gusta el deporte del fútbol, ¿no? Y vemos que en un equipo de fútbol todos visten la misma camiseta, los mismos colores y tienen un mismo escudo. Pero vemos que no hay 11 porteros en un equipo de fútbol. No vemos a 11 delanteros ahí todos adelante y ninguno atrás y la portería vacía. Cada uno tiene una diferente posición, cada uno tiene una diferente función, pero todos luchan por ganar, por jugar juntos, defendiendo cada uno su posición, haciendo la función que tiene que hacer para tirar para adelante, ¿no? Para llevarse, digamos, los 3 puntos. Pero cada uno, jugando en diferentes posiciones, juegan para uno solo, ¿no? Y esto quiere decir que es necio, sinceramente, y es tontería pensar en nosotros mismos que todos los hermanos deben ser igual que yo, que todos los cristianos deben ser como yo pienso, que todos los cristianos deben de actuar como yo actuaría, ¿no? Eso alguna vez me pasaba con líderes de jóvenes, alguna vez no tenía esa paciencia como líder de jóvenes y yo era más pilas pero hay que dejar trabajar a los jóvenes a su tiempo, a su modo, ¿no? Dejar que ellos hagan y vayan creciendo a la forma. Yo voy rápido que digan, pero todavía no está hecho esto. No, hay que dejar a cada uno, según sus dones que ha sido repartido, que cada uno vaya cumpliendo su función, ¿no? Él nos ha hecho diferentes, no iguales. Y como he dicho, nos han sido dados para el servicio a otros clientes. El ojo no puede ser nariz, ni la nariz puede ser boca, ni la oreja puede ser pie, ni el pie la mano. Todos lo necesitamos. El cuerpo, cuando ustedes se fijan, simplemente para un acto como el de atarse los zapatos, necesitas todo el cuerpo. La rodilla, las manos, el brazo, para simplemente, bien coordinado, para atarte los zapatos, por ejemplo, ¿no? Versículo 8 al 10.
los versículos que trata aquí 8 al 10, me gustaría que buscasen el Salmo 68, 18, por favor. Porque de lo que habla aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. ¿68? Sí, y dio dones a los ¿Completo? hombres. ¿Eh? ¿Completo? No, 68, 18. Ah, vale. Ahí es donde Efesios 8, Pablo se refiere al Salmo 68, 18. Y otra persona que lea, por favor, luego Hechos 2, 32 a 33. ¿Ya? Sí. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Amén. Hechos 2, 32 al 33. Hechos 2, 32 y 33. Hermano Alejandro. A ver. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Esta fue la victoria, ¿no? Que llevó todo cautivo la cautividad, ¿no? Esta fue la victoria por medio de la cruz de Jesucristo sobre los enemigos, sobre sus enemigos. Antiguamente, ¿no? Esto, porque yo estoy leyendo ahora por el libro de Jueces, ¿no? He leído el Pentateuco. Antiguamente, o en las luchas, en las batallas, cuando uno ganaba, ¿no? Cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército el que salía vencedor, solía entrar en la ciudad en medio de una procesión triunfal y llevaba consigo detrás a los enemigos. En todas las batallas, ¿no? Se llevaban prisioneros, ¿no? Que habían derrotado a los demás, y los victoriosos, el capitán era... Incluso vemos en la Biblia que, por ejemplo, se hacía... a Saúl se le cantaba, pero luego tuvo envidia, ¿no? De David, con los cánticos, ¿no? Y lo que hacía era la procesión triunfal, llevaba consigo detrás a todos los enemigos que había llevado cautivo. Y entonces, una vez ya el capitán victorioso, de todo el botín que habían cogido en la guerra, lo repartía, ¿no? Entre los suyos. Y esto lo veo yo, ¿no? Y vi la semejanza, aprendí, que lo está aplicando a Jesús, el guerrero victorioso, que en la cruz del Calvario aplastó a sus enemigos, a todas las huestes del mal. Él subió, no como los fariseos que pensaban, ya está la cruz, ya lo hemos ganado, lo hemos vencido, ha sido derrotado. No, Él subió victorioso, no derrotado, sino como un glorioso Salvador. Pero a esas almas, como nosotros, ¿no? Antes que éramos cautivos a Satanás, éramos prisioneros de Satanás, éramos esclavos de Satanás. Ahora somos cautivos de Cristo. Pero de una forma... Ahora somos siervos felices en Cristo. Y nos dio dones. Antes éramos enemigos de Dios. Y ahora somos siervos de Dios. Diferentes interpretaciones de estos versículos dicen, pero no interfieren entre sí. Uno dice que cuando bajó la más lógica dice, las partes más bajas de la tierra pueden ser la tierra en sí misma, ¿no? Baja en comparación con el cielo. Otras dicen que es la tumba. Otros dicen que es el Hades. No se contraría. No vamos a entrar en temas así porque no se contraría una de la otra, ¿no? Y vemos, también aprendemos que es el Señor de todo el universo. Vamos a seguir ya para adelante, ¿no? Versículo 11 dice que aún nos dispuso de ser apóstoles. No todos podían ser considerados para un apostolado. Los candidatos debían haber estado con Jesús
durante los 3 años que Jesús estaba entre ellos. Es decir, un apóstol tenía que ser un testigo ocular del bautismo de Jesús cuando el Padre Celestial confirmó la persona y la obra de Jesús. Necesitaba haber escuchado las enseñanzas de Jesús que cambiaban vidas y haber estado presente para ver sus sanidades y otros milagros. Necesitaba haber sido testigo del sacrificio de Jesús en la cruz y haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos después de su resurrección. Estos fueron los hechos fundamentales de la vida de Jesús, el corazón del mensaje que iban a enseñar, y se necesitaban testigos personales para verificar la veracidad de las buenas nuevas. Lo digo esto porque ahora se autoproclaman apóstoles. No existen los apóstoles hoy en día. Los apóstoles tenían que tener estos requisitos que acabo de decir. Apóstol significa enviado. Ahora, digamos, buenamente lo podríamos decir a los misioneros, por ejemplo, que son enviados de un país a otro. Profetas, que habla de parte de Dios, la palabra de Dios, pero también muy diferentes a los del Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Pedro 11, 19 al 21, creo que no vamos a leer más que este, para no alargar todo. 2 de Pedro 11, 19 al 21. Sí, que lo tenga. 2 de Pedro 11, 19 al 21. De Pedro 11. Sí. Hoy 1, perdón. 1, versículo 19 al 21, perdón. 1, sí que lo existe. 1, 19 al 21, el que lo tenga, pues, levante la mano. Pues Hernando. Aquí no se dicen los hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. ¿Y 20 también? 19 al 21, sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora nosotros, otro tema de los profetas, tampoco está. O sea, los profetas ahora podemos ser todos porque hablamos de parte de Dios, pero por medio de la palabra de Dios. No de como suele suceder, el Señor me dijo. Si el Señor te dijo, a mí dímelo con la palabra de Dios. No se puede construir otro fundamento, tenemos a Hernando que sabe muy bien de eso, y en el 2.20 dice muy claro, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas dejaron un fundamento, ya no se puede poner otro fundamento encima. A partir de ese fundamento se va edificando lo demás, ¿no? Evangelistas, todos nosotros evangelistas. A algunos les dio ese don especial, yo me acuerdo de un hermano que evangelizaba de una manera que a mí me maravillaba. De cualquier tema que hablaba con una persona, le metía el mensaje de Cristo. Pero eso es un don, eso es un que ya te da Dios. Pero el evangelismo lo debemos de hacer todos, ¿no? Aunque, como he dicho, algunos tienen un don especial, tienen más facilidad a la hora de hablar y les es más fácil, ¿no? Digamos, a ellos. Pero porque haya dado un don especial a personas para ellos no significa que nosotros nos debemos de quedar con los brazos cruzados sin evangelizar, ¿no? En Mateo 28, 16 al 20 nos dice que id por todo el mundo, ¿no? A predicar, a evangelizar. Pero a veces, si no, tú no sientes el llamado misionero, porque a veces nos gusta el llamado misionero, el querer como conocer a otras ciudades, otros países, pero precisamente en Logroño, cuando hay una multitud de diferentes países, porque es que hay personas que está bien por su buen corazón, pero no podemos desear ir a un país, por ejemplo, como Colombia, a evangelizar, si ni siquiera evangelizamos aquí.
No esperes, si no has hablado aquí, ¿qué esperas hablar en Colombia? ¿O qué esperas hablar en Chile? ¿O qué esperas hablar en otro lado? Primero debemos... ¿Quieres ir a todas las naciones? Pues empieza por los reinos, porque hay colombianos, hay venezolanos, hay estadounidenses, hay rumanos, hay de diferentes nacionalidades, ¿no? Pastores también puso. Los pastores, no solo que sepa enseñar, el pastor no es suficientemente que sepa enseñar, vemos los requisitos por medio de la Biblia, sino que con su vida también enseña. Todo pastor debe ser maestro, pero todo maestro no debe ser pastor, ¿no? El ejemplo lo tenemos en los maestros del seminario, ¿no? Que un maestro puede servir para dar una clase en el seminario, para instruir, para resolver dudas, pero el ser pastor equipara más, ¿no? Que solamente enseñar. Se trata de cuidar, se trata de alimentar, se trata de pastorear, incluso aunque no nos guste a los creyentes, también se trata de que nos corrijan, para que nosotros crezcamos en madurez. Maestros, como he dicho antes, el maestro enseña la palabra y trae muy grande responsabilidad. Y ustedes pueden pensar, pues yo no sé si me veo no hay, o sea, no están los profetas, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, maestro, pastor. Yo no me veo hablando, no me veo tal. No se preocupen, que les voy a dejar estas citas. Hay más dones. En 1 Corintios 12, 7 al 10, pueden apuntar, 1 Corintios 12, 7 al 10, tienen más dones. Y Romanos 2, versículos 6 al 8. Por eso, y quiero decir, vamos a hacerlo rápido, es un error pensar que no necesitas a la iglesia o a los pastores. Yo es que aprendo por mí mismo, no. O ser, como desgraciadamente veo, el autopastor. Ahora cada uno se graba un vídeo y la iglesia es cibernética. No, eso no existe. Versículo 12. El repartimiento de dones y de constituir ministerios tiene una meta, una finalidad, un propósito. Los dones nunca son para ser famosos, nunca son para ser vistos, sino para edificar a la iglesia. Estos 5 ministerios son para nutrir y equipar la iglesia. Tampoco es, o sea, aparte de que no es para ser vistos, aparte de que no es para ser famosos, tampoco es jerarquía. Aquí en la iglesia del Señor nadie es más que nadie. Tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, pero nadie es más importante, porque eso se tiende a presentar mal, como que el pastor es el más importante que, por ejemplo, que la hermana que limpia, ¿no? Y todos quieren ser pastores o predicadores o estar en la alabanza, pero nadie quiere limpiar. Nadie es más importante, ¿no? La iglesia no es de santos perfectos, sino un hospital de necesitados. El Dios perfecto capacita a personas imperfectas como nosotros. Es para perfeccionar a los santos, para el desempeño, para edificar la iglesia. Y llevamos un proceso, estamos siendo moldeados. Vamos a seguir con el 13. La meta, como dice, es la unidad espiritual por la fe. No solo un conocimiento por las Escrituras, sino para que también experimentemos al autor de las Escrituras. La meta es que vayamos avanzando, que cada día que pasa seamos transformados por Él. Madurar cada uno espiritualmente. Es en el cielo, ahora estamos creciendo, es en el cielo donde seremos perfectos totalmente. Esa debe ser nuestra meta, crecer en Él. No una cantidad de miembros, de tener 1000 miembros, sino de calidad primeramente en nosotros. Versículo 14 habla de los niños fluctuantes. Eso significa cambiantes. Viene a veces al culto, pero otras veces no viene. Es irregular. Está, pero no está. Si no estás firme en el cristianismo, déjame darte un consejo, jamás crecerás. Y corres gran peligro de ser engañado. Esta persona va a la deriva, golpeado por las olas. La iglesia no es otra cosa que fallar en la iglesia. La iglesia no es al gusto del cliente. La iglesia no es el Burger King. No es el restaurante que tú vas, pides lo que quieras y te sales. Es que prefiero el café de esta persona más que el de Alejandro, porque el café de esta persona me hace un corazoncito dentro del café, me hace un dibujito, queda más mono. No, ¿y qué pasa con el carisma de nuestro hermano Alejandro? ¿Qué pasa con su alegría, ¿no? Con su buen humor?
No es así. No es, prefiero a este pastor porque predica mejor, o lo entiendo mejor, o prefiero a este predicador. No es así. La iglesia, déjame decirte que no se trata de ti ni de mí. La iglesia se trata de Cristo. Estamos por Cristo, en Cristo y para Cristo, ¿no? Y le servimos a Cristo. Tengamos cuidado porque son estas personas que hablan en el versículo 14, son hábiles engañadores. Como decimos en España, te pueden vender la moto, tienen un pico de oro, ¿no? Les dejo este versículo para no alargarlo, Romanos 16, 18. Ellos muchas veces utilizan frases elegantes y refinadas y un lenguaje halagador, con los cuales seducen a los más débiles. Yo desgraciadamente viví una división de una iglesia, ¿no? Y esa persona te va halagando a otros hermanos y dice, ay, qué bien predicas o qué bien hablas. ¿Cómo es que el pastor a ti no te pone para dirigir o para predicar o tal? Pues si te vienes a mi iglesia yo te pongo a predicar. ¡Qué bien cantas! ¿Cómo no es que no estás en la alabanza? Y por ciertas situaciones no está en la alabanza. No es que el pastor no quiera poner a la gente en la alabanza ni nada, ¿no? Pero dice, vente a mi iglesia, ¿no? Y lo hace de una forma halagadora y va hermano tras hermano. Y algunos fueron engañados, ¿no? Y no es así. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener unos cimientos firmes en el Evangelio. Versículo 15, el ejemplo que dice es Cristo, ese es nuestro ejemplo. El versículo 16, para finalizar, estamos ligados, unidos, un mismo Padre, un mismo Espíritu, aunque no quieras. Aunque no quieras a tu hermano, ¿no? O a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo una nariz larga, es la que tengo, es la que Dios me dio. Aunque no quiera, ahí está, es mi nariz, ¿no? Aunque no quieras a tu hermano, debes saber amarlo, debes saber cuidarlo, debes saber ayudarlo. Porque cuando tú no aguantas a nadie, déjame decirte que hay otros que no te aguantan a ti. Porque somos así. Yo aprendí una frase que me dijo un amigo mío, porque a mí me importaba antiguamente lo que decían de mí. Pero me dijo, Aitor, en España por lo menos, la mitad de España habla mal de la otra mitad. Es así. Debemos saber en amor cuidarnos, ayudarnos, sobrellevar las cargas de los unos en los otros y pensar que somos un equipo. Y por reflexión, en lugar de concentrarnos en lo que nos divide, deberíamos recordar que nos une. ¿Sabes apreciar y valorar a las personas que son diferentes a ti? Debemos aceptar y amar a otros hermanos con sus fallos. Recuerda que nadie es perfecto. Y eso te incluye a ti y a mí. Debemos ser pacientes, debemos ser amables. Y orar los unos por los otros. Y pasar tiempo con el hermano y conocerlo. Digamos lo que no nos gusta igual del hermano. O lo que te dañó del hermano. Pero con amor. Que a veces siempre que nos fallan o algo que nos sienta mal, en vez de soltar el amor, soltamos el látigo. No, seamos sinceros. No es tan mal la sinceridad, pero siempre con amor. Si un pastor o un hermano no exhorta a otro, no crecemos. Como los que son padres. Si ustedes, sus hijos, ven que van haciendo cosas malas y no les dicen nada, esos hijos nunca van a crecer, ¿no? Así somos la iglesia. Digamos las cosas con sinceridad, pero con amor, ¿no? Como he dicho, haciendo las cosas sin amor no funcionará. Y otra pregunta, ¿qué vas a hacer con los dones que Dios te ha dado? ¿Los vas a esconder o los vas a usar para su gloria? Es que yo no puedo. La buena noticia es que no es por el poder de Él. Déjate usar. Yo, como siempre he dicho, antes era imposible que a mí me vieras aquí. Yo era un chaval introvertido, por ciertas cosas que me habían sucedido en la vida. Yo me encerraba en el cuarto de mi habitación y no quería saber nada de nadie. Y no hablaba con nadie. Era muy introvertido. Y algunas veces tengo todavía esas luchas. Incluso cuando me
Me llamaron, no el pastor que hablaba antes, para hacer un conversatorio sobre un tema, sobre lo que sucedió en Estados Unidos, y yo indagué sobre el conversatorio, a ver cuánto dura, cómo hablan y tal, y veía que 1 hora y 40 minutos. Y digo, 1 hora y 40 minutos hablando, pero si yo, no sé, o sea, yo lo justo y a lo mucho 1 hora, pues está bien. O sea, y como me dijo un hermano, al que Dios llama lo capacita. ¿Saben cuánto duró ese conversatorio? 2 horas y 5 minutos. 2 horas y 5 minutos para la gloria de Dios. Así que, hermano, no te preocupes. No te quedes los dones para ti. Hazlo para el beneficio de la iglesia. Y no tengas miedo ni temor. Porque al que Dios llama lo capacita. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por salvarnos. Gracias por hacer de nosotros un solo cuerpo, una familia. Gracias por tanta misericordia y tanta bondad, Señor, que no solamente te quedaste en salvarnos, sino que también te ha placido a personas como nosotros imperfectas servir, que te sirvamos en la obra. Te damos gracias por esos dones, por esos regalos que no nos merecíamos ninguno, Señor. Enséñanos y ayúdanos a amar a nuestro hermano, a ser pacientes con nuestro hermano, a ser mansos, a ser humildes. Capacítanos, ayúdanos y que todos crezcamos con un mismo sentir, Señor. Y que te demos siempre la gloria a ti. Que sepamos ser humildes, Señor, sabiendo que cogiste tú lo vil y lo menospreciado, Señor. Que sepamos saber que aquí estamos por ti, gracias a ti. Que queremos escucharte a ti, que queremos adorarte a ti, que estaremos en el reino de los cielos contigo. Y que aquí te serviremos a ti, Señor. Ayúdanos a mirar lo que nos une y no lo que nos desune, Señor. Te dejo a esta iglesia para que tú hagas tu santa y divina voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La batería está un poco baja. ¿Sí? ¿Cómo han estado? Hermano Aitor, una pregunta. Sí. Había comentado antes que desde Efesios